forma en la que actúa cada neurona, haber entrado a la médula espinal y haber visto cómo se organiza en cada segmento, y después de haber visto la complejidad del tronco encefálico y cómo se interrelaciona con el cerebro, terminamos en el sistema suprasegmental. El diencéfalo es el punto de entrada para este proceso y tiene que entenderse que este es un pilar de soporte del nivel más alto. Es decir, es un nivel alto, pero al mismo tiempo es el punto de relevo fundamental. Antes del diencéfalo y del telencéfalo teníamos formación reticular, pero antes del telencéfalo no es que teníamos diencéfalo. El diencéfalo viene a ser un punto de organización, como el tallito de la coliflor, sin el que no podría haber crecido la coliflor. Entonces, si ustedes se acuerdan en el desarrollo embrionario, el diencéfalo presentaba, en realidad tenía el nombre de prosencéfalo, como una sola vesícula que presentaba excrescencias o el crecimiento de dos vesículas en el dorso que progresivamente se proyectaban hacia adelante, hacia arriba, hacia atrás y hacia los lados, siguiendo el trayecto de una espiral como lo siguen los cuernos de los carneros, ¿cierto? Eso implicó que ese crecimiento envuelva al prosencéfalo, que ya no se llamaría prosencéfalo, sino diencéfalo. Y esos cuernos que crecieron primero como orejitas de Mickey Mouse, iban a ser denominados telencéfalos e iban a integrarse al diencéfalo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A fines de comprensión, el tronco encefálico nos permitía ver a las caras con total facilidad, ¿no? Es que yo proyectaba la cara anterior, la cara posterior, igual que en la médula, cara anterior, posterior, laterales, teníamos extremos y todo bien. En el caso del diencéfalo, al ser una vesícula que fue cubierta por otras dos vesículas, ya no podemos hacer uso de la configuración externa para estudiarlo de inicio, sino que tenemos que mezclar configuración externa e interna. Es decir, ver relieves, ver el exterior, pero al mismo tiempo cortar. ¿Sí? Entonces sabemos que el diencéfalo va a estar flotando, va a estar ocupando la línea media a nivel de la base del cráneo y también el punto central de la masa encefálica. ¿Sí? Esto todo supratentorialmente. Pero si es que consideramos esos componentes, podemos entender cómo debemos organizar el estudio del diencéfalo para hacerlo de manera adecuada y no marearnos. Doctor, venga, leamos la descripción. La descripción de configuración externa e interna se debe adaptar a las partes de estructura estudiada, por lo que puede necesitarse por momentos hablar de una parte de la otra. Se usarán caras, paredes y extremos para configuración externa. Tercer ventrículo. Pared lateral superior, posterior inferior, anterior. Y cavidad ventricular. Correcto. Entonces, ¿qué decimos? ¿No es cierto? Tenemos que depender de la configuración externa e interna. Vamos a describir lo que podemos ver externamente, pero vamos a tener que obligadamente cortar. Otro componente importante que estaba describiéndonos acá antes de esta diapositiva es que para poder describir al diencéfalo no podemos hacer la misma mirada en bloque del tronco encefálico. Como todo está envuelto, nuestra guía para estudiarlo es el tercer ventrículo, es la cavidad. Cuando ustedes estudiaban tronco no necesitaban irse directamente al cuarto ventrículo. Ahora necesitamos echarle ojo al tercer ventrículo porque a partir de este crecen las estructuras que forman el diencéfalo. ¿Sí? Y por eso es que al tercer ventrículo hay que considerarle que está formado por dos caras laterales, una superior, una posterior inferior y una anterior. ¿Ya? Entonces el estudio de las paredes nos va a permitir tener mejor contextualizados los componentes del diencéfalo. Ahora, de acá, la cara superior, tenemos esta imagen que nos hace notar una
característica importante, ¿no? Inusual, que de hecho se describe en el tema. Es el hecho de que esta es la única parte que vamos a ver libremente del diencéfalo en el cadáver o en el encéfalo. Si usted se da cuenta, acá tenemos el quiasma óptico, tenemos el infundíbulo saliendo de la eminencia media y los cuerpos mamilares. Esto de acá ya es mesencéfalo, ¿no es cierto? Entonces, este límite y hacia adelante corresponden a el piso del tercer ventrículo. ¿Ya? Y es el único sector del diencéfalo que podemos ver directamente sin ningún inconveniente. Miren ustedes acá. Es el único sector ya que todo esto está envuelto por el encéfalo. Ah, no, pero acá no está cubierto. Por supuesto, removimos el lóbulo temporal para que podamos ver estos elementos. Entonces, por eso es que necesitamos cortar y remover para poder visualizar el pictures. La base, entonces, de identificar y describir al diencéfalo va a ser el estudio de esta cavidad. Esta cavidad de acá corresponde a la cavidad del tercer ventrículo. Si usted se da cuenta que este es el acueducto de Silvio, que es la continuación hacia el cuarto ventrículo. Entonces, el tercer ventrículo, que es esta cavidad, permite ver una pared. Y acá va a venir la otra mitad completando la cavidad. Pero es una cavidad estrecha, es una cavidad en uso. ¿Ya? Y esta cavidad es la que nos tiene que servir de referencia para saber que estamos en diencéfalo. Cuando ya aparecen otras cavidades a partir de este punto que se abren acá a los lados, son las orejitas de Mickey Mouse que ya corresponderían al telencéfalo. Entonces tenemos que considerar que ya desde ahorita, aunque no vayamos a usarlas al 100%, vamos a depender de cortes axiales y coronales. ¿Sí? Algunos de los que más nos van a servir van a ser los cortes axiales a nivel de la rodilla y del cuerpo calloso, ¿sí? Que tienen que pasar por la adherencia intertalámica, o cortes coronales a nivel de la comisura blanca anterior, a nivel del tálamo terciomedio o a nivel del rodete del cuerpo calloso. Esos son los cortes estándar. Vamos a presentar algunos más acá, pero la idea es que nosotros hagamos tengamos una noción tridimensional del asunto, no tanto porque nos aprendamos los cortes como nos tocaba en cuerpo encefálico. Entonces, la metodología que vamos a utilizar está supeditada a cómo vayamos a aprovechar esos cortes, no necesariamente describirlos como hacíamos en cuerpo encefálico. Tenemos un corte axial, rodete a rodilla a rodete, y podemos observar, miren, el tercer ventrículo como es un muso pegadito. ¿Ya? Las estructuras que están a los lados de sustancia gris y los con pequeños filamentos o componentes de sustancia blanca son los que van a dar lugar al diencéfalo. ¿Okay? Pero todo alrededor de ¿qué? De la cavidad. Si usted se da cuenta, esta cavidad se proyecta a los lados por estos agujeros que son los agujeros de Monroe, que dan origen o que se dan la continuidad a los ventrículos laterales. ¿Ya? Entonces todo esto de acá ya será telencéfalo y apenas este sector, tercer ventrículo, es lo que corresponde al diencéfalo. ¿Sí? Nuevamente, miren, acá se puede ver el tercer ventrículo, una cosa pequeñísima. Este es uno de los mejores cortes para poder visualizar. Miren, el tercer ventrículo tiene forma de uso. ¿Ya? Y estos son ventrículos laterales. Y acá se pueden ver las estructuras de sustancia gris a cada lado, envolviendo. Similar. Y estos que ya están más atrás, donde podemos ver los ventrículos laterales y ya no hay ningún componente del diencéfalo. Entonces, más o menos esos son los cortes que nos pueden servir para poder estudiar, ¿sí? Los cortes coronales y axiales. Vamos a ver cómo tenemos que organizar el estudio del diencéfalo. Necesitamos configuración externa, describir la configuración externa y también la configuración interna. Pero simultáneamente pasan ambas cosas. Entonces, por eso es que ahora vamos a dar, para no confundir, solo configuración externa y en la siguiente tenemos configuración interna y abordaje con específico. Vemos entonces que el diencéfalo, para la configuración externa,
tiene las siguientes consideraciones que tomar en cuenta. Tiene una ubicación central. ¿Ya? Hay que tomar en cuenta que todo depende de, si es que hablamos del diencéfalo, tenemos que hablar de las estructuras de sustancia gris que están alrededor del tercer ventrículo, claramente es central. Los límites y relaciones que estos tienen están supeditados a los ventrículos laterales y los hemisferios. Hacia abajo va a estar el piso o la base del cráneo, y hacia arriba seguimos teniendo tejido telencefálico envolviéndolo. Se tiene que hablar a partir del tercer ventrículo, y siempre que hablemos de una cavidad tenemos que hablar de las paredes. ¿Sí? Entonces tomemos en cuenta esas cosas. Vamos a hablar entonces en el diencéfalo de las paredes del tercer ventrículo y de la cavidad ventricular. ¿Sí? Las paredes del tercer ventrículo son dos paredes laterales, aquí podemos ver una, y que se va a pasar con la siguiente que se une en proporción simétrica. ¿Sí? De ahí vamos a tener una pared superior, una pared postero inferior, que va a corresponder a este sector, y una pared anterior, que es esta de acá. ¿Está? Ahí vemos cómo se pintan los límites de este sector, dando lugar a la pared superior, a la pared anterior, a la postero inferior, que se va hasta acá atrás, y la lateral, que se va a corresponder con la siguiente. Se habla que tiene una forma más o menos triangular, entonces pensemos que por eso tenemos solamente una superior, postero inferior y una anterior, aparte de las laterales. Hay que tomar en cuenta entonces que si es que vamos a describir al diencéfalo a partir de la cavidad, ya este precisamente va a ser el punto de partida para que ubiquemos a las estructuras de los labios. Y una forma interesante de dividirle, sabemos que el diencéfalo tiene tres partes fundamentales, ¿no es cierto? El tálamo, el epitálamo y el hipotálamo. ¿Ya? Por ahora, y con fines de descripción, vamos a hablar de dos componentes. ¿Ya? El epitálamo va a quedar relegado o va a quedar contenido en la descripción del tercer ventrículo. ¿Ya? Y se va a limitar a la amédula y la glándula pineal. El tálamo, como tal, es un núcleo muy voluminoso que va a tener sus caras y sus componentes. ¿Ya? Y es uno de los principales referentes para describir la configuración externa del diencéfalo. Y el hipotálamo ya no queda aislado, sino que va a formar parte de una serie de núcleos que están junto a él, que se denominan en conjunto región subtalámica. ¿Sí? Entonces vamos a hablar del tálamo. El tálamo va a tener una dimensión de aproximadamente 3 por 2 por 1.5 centímetros. 3 de largo, 2 de alto, 1.5 de ancho. ¿Sí? Acuérdense de cómo es un corviche. ¿Ya? Y tenemos esa noción. Ese mismo corviche tiene una parte más puntona que otra. Uno de los extremos va a ser ensanchado, que va a terminar en el culminar, y otra en el tubérculo talámico, que es la porción más anterior. ¿Sí? Dándole al corviche este aspectito un poquito triangularizado, ¿no? Ya. El tálamo tal cual va a tener 4 caras. Una cara superior que se va a dividir en un segmento lateral y un segmento medial. Una cara inferior que es la que va a estar en contacto con la región subtalámica. Una cara lateral que va a tener relación con la sustancia blanca de las fibras que están bajando de la corteza cerebral. Y es el punto en donde decimos que necesitamos configuración interna para entenderlo. Y una porción medial que es visible desde el tercer ventrículo. A esto le agregamos dos extremos. El anterior, que como les decía, corresponde a esta parte puntona que es el tubérculo talámico, y un extremo posterior que corresponde al culminar. Vemos la cara superior, ¿ya? Y
están removidos los hemisferios cerebrales. Esto de acá que ustedes ven acá son las cavidades de los ventrículos laterales. Doctor, si desean los otros, se los puedo prestar. Ah, no, por ahorita no. Yo, si quieren acercarse para que me comprendan esta parte, están bien lentos, ven como bombita, pero si pueden acercarse un poquito. Mire, el tema es que tengo que remover esto de aquí. Ya, miren. Lo que ustedes van a ver es la sacada del ventrículo lateral y se puede ver esta parte. Esto se va a complementar con esta parte de aquí. ¿Sí? Entonces, esa es la cara de ustedes están bien chéveres. ¿De acuerdo? Por eso van a tener cierta dificultad en verse. Ya los especímenes vamos a ver bien bonitos, les van a tocar, les van a hacer cuchicuchi a los ventrículos laterales. ¿Ok? Pero en este punto estamos ambientándonos en las diapositivas. Entonces miren ustedes, acá lo que yo estoy viendo es este limitante, esta pequeña carita de acá que apenas se ve y esta manchita blanca que es el fornix. Miren, aquí está el fornix. El fornix ha sido cortado para poder ver la bolita de sustancia gris que es esta de acá. Entonces ustedes ven estas bolas de aquí que son los pulvinares del tálamo. ¿Ok? Y cada tálamo, a este y a este lado, están ubicados delimitando al tercer ventrículo. Este tercer ventrículo entonces permite ver estas pequeñas bandas de sustancia blanca que toman el nombre, que van a corresponder pues al techo del tercer ventrículo. Si usted recuerda, ¿qué sucede en el tectum del cuarto ventrículo? Hay un adelgazamiento, ¿no es cierto?, que forma el velo medular. En el tercer ventrículo también hay un adelgazamiento del tectum. Se desplazan las estructuras de sustancia gris y blanca y ese adelgazamiento da lugar no al velo medular, sino al techo del tercer ventrículo. El techo del tercer ventrículo entonces va a estar aquí cubierto por una telita coroidea. ¿Sí? Esa tela coroidea es como si tuviera, les decía a sus compañeros de lunes, ¿se acuerdan las tenias, las jetas? Los bordes de las tenias que de donde salían los velos medulares. Entonces acá esos bordes de sustancia blanca ya no son tenias, sino que se van a llamar avénulas. ¿Sí? Entonces las avénulas se continúan y se juntan en un punto central desde donde sale o donde se forma la comisura avenular, donde se unen las avénulas. Se forma la comisura avenular y hacia atrás se proyecta la glándula pineal. A los lados de estas avénulas se forman unos bultitos levantados que forman unos triángulos. Esos son los trígonos avenulares. ¿Dónde están los núcleos avenulares? Si ustedes recuerdan, van a ser los núcleos donde está el control del ritmo circadiano, la activación del sueño en oscuridad y la inhibición de la producción de hormonas reproductivas y de multiplicación o activadores de la multiplicación de los gametos. ¿Ok? Estas mismas estructuras nos permiten delimitar por fuera a las dos masas de sustancia gris que eran los tálamos. Entonces la cara superior de los tálamos, que era lo que nos interesaba, van a presentar un límite interno que van a ser las avénulas y se van a continuar hacia afuera describiendo una porción, decíamos, una porción medial. Esta porción medial es descrita o es separada por este surco. Si usted se da cuenta acá, este surco de aquí, ¿ya? Es la continuación
viene por acá el plexo coroideo, aquí en la tela coroidea, se da la vuelta y se mete al tercer ventrículo y viene por acá. Por eso este surco donde va a estar el plexo coroideo, que es una especie de letra 1, se regresa por acá y se viene acá, se llama el surco coroideo. Y el surco coroideo nos ayuda a separar la porción medial del tálamo con la porción lateral. Bueno, acá lo tenemos más claramente, ¿no? Tenemos la tela, vean acá el plexo coroideo, se da la vuelta, se regresa por acá. Acá tenemos la tela, el techo del tercer ventrículo, se da la vuelta por acá y sigue el surco coroideo. ¿Sí? Quiero hacerles notar también que hay estas cosas acá que parecen, ¿qué parecen? Hagamos de cuenta que son bien pensados y estos son dos globos, parecerían los dos globos oculares, ¿no es cierto? Ya con una extensión acá que parecerían los nervios ópticos. ¿Ya? Los van a ver acá también, miren. Acá las bolas esas, prolongaciones. Esa es la cabeza y la cola del núcleo caudado. Entonces el tálamo se continúa hasta toparse con el núcleo caudado, pero esto ya en el ventrículo lateral. Ojo, el tercer ventrículo es este hueco de acá. Si aquí está el techo, esto de acá ya es el ventrículo lateral, sino que ha sido removido. Entonces lo que usted tiene acá es el surco estriatotalámico o tálamo estriado. ¿Sí? Acá lo volvemos a ver, el surco tálamo estriado. Surco coroideo, donde está el plexo coroideo, y el tálamo estriado, donde está la unión entre el núcleo caudado, su cabeza y cola, con el tálamo. ¿Por qué no se llama caudado talámico? El núcleo caudado, si ustedes se acuerdan, se forma por la división o la separación del cuerpo estriado en un núcleo caudado y un núcleo lenticular. Pero el núcleo lenticular y el núcleo caudado siempre permanecen juntos. Entonces esos núcleos caudados y núcleos lenticulares lo que tienen el nombre de cuerpo estriado en realidad. Y por eso el surco que se forma entre el núcleo caudado y el tálamo se llama surco tálamo estriado. Ahí está el núcleo caudado, la avénula que ya mencionamos, el surco coroideo del tálamo, el segmento lateral y el segmento medial. ¿Sí? Vemos cómo los tálamos tienen esta forma, ¿no es cierto?, como berenjenas, un extremo más fino y otro más grueso. Acá está el pulvinar y en esa punta está el tubérculo anterior del tálamo. ¿Sí? Vemos el trígono avenular, que es este pequeño espacio de acá, donde están los núcleos avenulares, ¿no es cierto? El surco avenular, que va a ser el surco que separa el trígono del tálamo y que va a ser su límite interno. Y la tela coroidea del tercer ventrículo, que se continúa con la tela coroidea del ventrículo lateral. Acá en un corte coronal, doctor, cuente. ¿Dónde está ahí? Venga a señalar. ¿Dónde está el surco tálamo estriado? Ahorita. Venga. No entienden que eso les perjudica a ustedes y nada más que ustedes. ¿Ven el tálamo? Esta es la cabeza del núcleo caudado. El surco, y ven acá la vena del cuerpo estriado. Entonces esa vena que vimos acá, la podemos ver, formando el surco tálamo estriado. ¿Por qué se llamaba tálamo estriado y no tálamo caudal? Alguien que les cuente. Gran parte del cuerpo estriado. Y el cuerpo estriado se formaba por el núcleo caudado y núcleo lenticular.
Ya, aquí en un espécimen cadavérico podemos observar la avénula, el trígono avenular, el surco avenular, las avénulas tal cual, el tercer ventrículo, el surco coroideo, el surco talamoestriado. ¿Sí? Porción medial, porción lateral. El tubérculo anterior, el pulvinar. Nuevamente, cabeza del núcleo caudado, tálamo, surco, tálamo, estriado, surco, coroideo. Ahí donde ¿quién se anima a señalar el surco tálamo estriado? Ay, chistoso. Levántese, doctor Cali, vaya a enseñar. No, más arriba, más arriba. Vale, ahí. Ahí. Este es el Ya. que El caudado está más derecho. ¿Dónde tú dices? ¿Tú dices dónde? Tú decías en el pie. Sí. Sí, porque ese es el caudado. A ver, doctor, ¿dónde está? Escribe el tuyo. Y ese es el mío. La maestría. Ya, surco tálamo estriado. ¿Dónde estaría la cabeza del núcleo caudado? Sería superior acá. ¿Dónde? Acá está el súbico. Acá está el tálamo, la parte superior. Perfecto. Vamos a la cara inferior del tálamo. Ahí nos tenemos que servir obligadamente de un corte porque el tálamo, que lo estamos delimitando, nos permitía ver la cara interna que va a corresponder a la pared del ventrículo lateral. La cara superior que vimos está separada y parcialmente cubierta por los ventrículos, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta? El núcleo caudado le cubre parcialmente el otro que hace el surco. ¿Okay? La cara lateral no se diga. La cara inferior tiene sustancia gris y blanca acá abajo. Entonces, lo que va a corresponder a la región o a la cara inferior del tálamo es lo que se denomina el área subtalámica y está formada por zona inserta, núcleo subtalámico y locus níger. Ahora, el núcleo subtalámico, ¿qué forma? ¿De qué está formado? De la porción superior del núcleo rojo, ¿cierto? Y a eso se agrega el locus níger para formar el subtálamo. Todo eso entonces forma la región subtalámica y ahí le agregamos esta porción que está pegada al ventrículo, al tercer ventrículo, que es el hipotálamo. Ya, aquí podemos ver con más claridad. Miren, tálamo, esto va a ser hipotálamo y aquí tenemos la región subtalámica con el área inserta, el núcleo rojo alargado, ¿no es cierto?, que va a formar el núcleo subtalámico y el locus níger. ¿Ya? Otro esquema de lo mismo. Vamos a la cara lateral, es la más fácil porque acá podemos ver los tálamos a cada lado del tercer ventrículo. Aquí apenas se ve esta parte. Este sector de acá y este sector de acá, que también son visibles a este nivel, más clarito incluso, nos dejan ver estas áreas de sustancia blanca. Estas áreas de sustancia blanca corresponden a las cápsulas internas. Son el brazo posterior de la cápsula interna. ¿Qué tenemos en el brazo posterior de la cápsula interna? ¿Alguien? Se estaba diciendo. ¿Perdón? Los cólicos. Los folículos. No, pues
a nivel de la cápsula interna en el brazo posterior tenemos las fibras piramidales descendiendo y las fibras de los leminiscos ascendiendo hacia corteza, ¿no es cierto? O sea, las fibras sensitivas de médula espinal, de tronco, extremidades y rostro. ¿Ya? Entonces volvemos a ver el núcleo caudado, vamos del brazo posterior de la cápsula interna, aquí podemos verlo con más claridad, miren, aquí está el núcleo lenticular, núcleo caudado, brazo posterior de la cápsula interna, aquí está el tálamo. El brazo posterior, si usted ve, este es el brazo anterior, la rodilla y el brazo posterior, ahí está un ángulo. Este brazo posterior está haciendo la cara externa, el lado externo de este núcleo que es el tálamo. ¿Ok? Veamos ahí, brazo anterior, brazo posterior, rodilla, tálamo, entonces esta es la cara externa, formada por el brazo posterior de la cápsula interna. Acá otra vez, núcleo caudado, ¿no es cierto? Que forma parte de la cara superior, un poco lateralizado, brazo posterior de la cápsula interna, las fibras que descienden hacia el mesencéfalo y forman la cara externa del tálamo. Está viendo que por favor que en cuanto pueda yo le pongo la nota en el alta. La niña se puede ir, pero tengo que verle en 15 días por la consulta, para que por favor le atiendan el próximo jueves. Listo. Bueno, otra vez, brazo posterior de la cápsula interna, núcleo caudado, una rayadera ahí indiscriminada para que nos acordemos de los elementos. Miren, es el núcleo caudado, ¿sí? Con el núcleo lenticular unidos acá en un punto donde las fibras se entrecruzan como estrías, por eso se llama cuerpo estriado, y aquí está el tálamo separado de ellos. Es por eso que tienen esa disposición. Ya, algunas imágenes solamente para hacerles notar lo mismo. Nos vamos a la cara medial y ¿qué tenemos que considerar? La cara medial de los tálamos está muy próxima a los colículos superiores e inferiores. ¿Sí? Tenemos que considerar que de los colículos superior e inferior se van a formar los brazos coliculares y van a dar origen a los cuerpos geniculados que están en el pulvinar. ¿Sí? Entonces, otro componente importante que hay que considerar, miren, de regreso, aquí a este nivel, lo que hay en los surcos son las avénulas, ¿sí? La sustancia blanca que va a formar el techo. Entonces, ahí está la imagen. ¿Ok? El surco hipotalámico es este surco que ustedes pueden ver acá, que parece que se continúa del surco limitante del acueducto de Silvio, pero me sirve para separar el tálamo del hipotálamo. ¿Okay? ¿Cómo se formó el surco hipotalámico? Precisamente el abultamiento del tálamo, ¿no? No es como creíamos que se formaba merced a las divisiones aferentes y eferentes. Entonces acá podemos ver el surco hipotalámico por debajo de esa área blanca, esa manchita blanca que ustedes ven ahí a lo lejos, que es la misma que está acá, que se ve como una mancha media grisácea.
que se denomina adherencia intertalámica. Es un punto en donde se pega la una pared con la otra del tercer ventrículo. Es un punto de unión que suele tener sustancia gris en forma de núcleo reunidos, ¿no? Debemos destacar el surco hipotalámico que divide la pared lateral del tercer ventrículo y el encéfalo en región talámica o tálamo y región subtalámica. Esto es importante porque el surco hipotalámico nos hace notar que el hipotálamo pertenece ¿a dónde? A la región subtalámica. Ya, aquí otra diapositiva para hacer hincapié en algunas cosas, ¿no es cierto? Ahí podemos ver el tálamo, el surco hipotalámico, delimitado por el crecimiento de la masa de la sustancia gris. Esto es hipotálamo y esto ya es región subtalámica. ¿Ya? Pero la sustancia que está pegada a la cavidad es el hipotálamo. Entonces la parte de la región subtalámica pegada al tercer ventrículo es el hipotálamo. ¿Okay? Otra imagen más bonita de ahí, que es la adherencia intertalámica y la región subtalámica, que corresponde al hipotálamo. Otra adherencia intertalámica, más lujito para que den gusto, ya se les va a pasar. Vámonos al extremo anterior del tálamo. El extremo anterior del tálamo, el tubérculo anterior, se va a lindar con el fornix y se va a delimitar atrás con la rodilla, con el pico de la rodilla del cuerpo calloso y con la comisura blanca anterior para delimitar este orificio que es el agujero de Monroe. Entonces tenemos el agujero interventricular de Monroe, el tálamo en su tubérculo anterior, la columna del fornix o pilar anterior y, como decía, el pico de la rodilla del cuerpo calloso para delimitar. El extremo posterior, ustedes ya lo conocen, es acá el fulminar, ¿no es cierto? Hay también los que les gusten las alusiones escatológicas, se puede imaginar qué parece esto, ¿no es cierto? Y acá pueden ver cómo los tubérculos cuadrigéminos se unen con los brazos coliculares al cuerpo geniculado medial y el lateral. El inferior al el tubérculo cuadrigémino inferior se une al acuérdense de esto. Ya vamos a regresar a esto. Ahora ya, atrás les hacemos un repaso de eso. Pero es como los ligamentos de la rodilla. Hay epi, ¿no es cierto? El tubérculo, el colículo superior va al cuerpo geniculado lateral y el folículo inferior al cuerpo geniculado medial. ¿Okay? Entonces vemos ahí, ¿no es cierto? Tenemos los pulvinares. ¿Sí? Acá ¿Qué vemos superior? No es superior. Ya, vemos cuerpos geniculados, el pulvinar. Ahora, ¿por qué les hago esas alusiones escatológicas? Porque yo sé cómo funciona la mente humana. Y ese tipo de alusiones les queda más, aunque sea por jocosidad, por hastío o por vergüenza, que si es que yo les comparo Un con una colículo. florcita o un angelito. Eso parece un bebé haciendo un dos. Sí, ¿no? Miren ustedes, acá está el fornix, está ubicado y está cubriendo a los tálamos. Acá se pueden ver los núcleos caudados con sus extremos y acá el tálamo de uno y otro lado. ¿Sí? Esto es lo que podemos ver acá, que son el pulvinar con los cuerpos geniculados, ¿no? Esa íntima relación es importante que nos acordemos, porque, por ejemplo, un tumor a nivel pulvinar o a nivel de la glándula pineal puede producir la compresión de los folículos superiores, generando un síndrome de Parinot. ¿Y en qué consiste el síndrome de Parinot? La inhibición de los núcleos oculomotores que controlan los movimientos verticales con el signo del sol poniente, ¿no? Sol naciente. Como un sol, un horizonte y las pupilas ahí. Los iris parecen un sol en el ocaso o en
el amanecer, por eso se llaman ojos del sol poniente. Entonces recordar, colículo superior, cuerpo geniculado lateral, colículo inferior, cuerpo geniculado medial. Ya la configuración interna, que es para el día que vayamos directamente a los especímenes cadavéricos. Esto es lo que quería para ambientarles. El tiempo se nos viene corto, pero confío que podamos revisar lo que ustedes necesiten para poder orientar bien en los especímenes. La próxima clase va a ser netamente en los especímenes cadavéricos, ¿sí? Y en las maquetas. Las gafas de realidad virtual no las vamos a utilizar porque lamentablemente tengo que primero preparar el material y no he recibido la inducción. Pero ahorita lo que les interesa es poder ubicar para que puedan dar un examen orientados adecuadamente. Entonces piensen que todo de lo que hablamos hoy es en este espacio minúsculo. Esto, añadito. Que al empatarse con la del otro lado, pues da ese pequeño sector de sustancia gris unida con una cavidad que parece un huso, porque tiene el tamaño de unas 3 hojas apiladas. ¿Sí? Muy bien, doctores. Eso era todo lo que quería compartirles por hoy. Esperemos el material, vénganlo revisando, porque ya pues en la próxima práctica ustedes siempre han salido perjudicados. Esta vez los perjudicados van a ser los de lunes, porque a ellos les va a tocar ver a la carrera y ustedes en cambio van a tener una locura para revisar, que tienen una clasecita adicional. Nada más, doctores, una buena tarde y